Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es José Solano, estudiante de la UBA, y en este video les voy a hablar sobre el acto del habla y sus elementos. La socialización del lenguaje es el proceso mediante el cual los individuos adquieren habilidades de comunicación y estos, a su vez, aprenden a utilizar el lenguaje de manera efectiva. Este proceso ocurre principalmente a través de la interacción con otras personas. Durante el proceso de la socialización del lenguaje, los individuos aprenden las estructuras gramaticales, el vocabulario y las reglas de uso del lenguaje de su comunidad. También adquieren habilidades de comprender y producir mensajes de manera significativa y coherente. La socialización del lenguaje es fundamental para el desarrollo de la alfabetización, ya que la capacidad de comprender y utilizar el lenguaje escrito depende en gran medida de las habilidades desarrolladas en el lenguaje oral. Esta conexión entre el lenguaje oral y la alfabetización se debe a que ambos se basan en las mismas habilidades cognitivas y lingüísticas, como la comprensión, la expresión y la reflexión sobre el lenguaje. Durante el desarrollo de la alfabetización, los individuos aprenden a reconocer y utilizar los símbolos escritos, al asociarlos con los sonidos del lenguaje y a comprender su significado. También aprenden a utilizar estrategias de lectura y escritura como la identificación de palabras, la comprensión de textos y la producción de escritos propios. La socialización del lenguaje y el desarrollo de la alfabetización son procesos interdependientes, ya que la adquisición de habilidades lingüísticas y de comunicación oral facilita el aprendizaje de la lectura y la escritura, y a su vez el dominio de estas habilidades contribuye a mejorar la comunicación oral. Cabe recalcar que ambos procesos son fundamentales en el desarrollo personal y social de los individuos, ya que les permiten participar efectivamente en su entorno, expresar sus ideas y emociones, y adquirir conocimientos y acceder a oportunidades de aprendizaje y desarrollo. Ahora bien, los actos del habla son enunciados considerados al mismo tiempo acciones. O sea, es decir, cuando se dice algo a la vez que se hace algo, ¿entiendes? Como en te prometo, el hablante compromete su voluntad en un tiempo determinado. O cuando se dice acepto, el hablante, además de enunciar una proposición, está aprobando, admitiendo o consintiendo algo. En otras palabras, los actos del habla suceden cuando actuamos con las palabras. Ejemplo de las palabras que contribuyan a una acción podrían ser invitar, felicitar, aconsejar, discutir, describir, entre miles más. Así, mediante los actos del habla se pide información, se dan órdenes, se ofrecen disculpas, se expresa amor, tristeza, indiferencia o cualquier otra emoción. En fin, son la base de la comunicación humana. Entre los elementos del habla tenemos los actos del habla locutivos. Estos actos son la acción de hablar, es decir, cuando dices algo, cuando pones en funcionamiento el aparato fonador, constituido por un conjunto de órganos que incluyen los pulmones, la laringe, las cuerdas vocales, la nariz y toda la boca, para emitir cualquier enunciado. Luego tenemos los actos ilocutivos. Los actos del habla ilocutivos o ilocutorios son los que expresan la intención del hablante. O sea, es la realización de alguna función comunicativa, como por ejemplo, como puede ser una promesa, una amenaza o una afirmación. Por ejemplo, te prometo que pasaré por tu casa a conversar o te invito a la fiesta del sábado. También tenemos los actos perlocutivos, que son las acciones que se dan como respuesta a los actos del habla y locutivos. Por ejemplo, cuando alguien dice, ¿me pasas el plato? La persona a quien se dirige pasará el plato, o cuando se expresa otra intención comunicativa, por ejemplo, ¿qué hora es? Dime tu dirección, ayúdame a mover este mueble. El interlocutor realizará aquello que se le pide. En conclusión, los actos del habla son procesos comunicativos que involucran la emisión de un enunciado por parte de un hablante con la intención de transmitir un mensaje o lograr un determinado efecto en el interlocutor. Estos actos pueden ser realizativos, es decir, cumplir una acción al ser enunciados o constatativos que hacen referencia a una realidad objetiva.
Los actos del habla están compuestos por varios elementos. En primer lugar tenemos el hablante, que es la persona que emite el enunciado. Luego está el interlocutor, que es la persona a quien se dirige el mensaje. También está el presente, el mensaje. También está el presente el mensaje, que es el contenido que se quiere comunicar. Además, los actos del habla son influenciados por el contexto en el que se desarrollan, así como las normas y redes y reglas sociales que se rigen en la comunicación. Es importante tener en cuenta que los actos de habla pueden ser interpretados de diferentes maneras, ya que están sujetos a la percepción y el entendimiento del interlocutor. Por lo tanto, es decir, es fundamental tener en cuenta la intención comunicativa y adaptar el mensaje de acuerdo con el contexto y las características de la audiencia. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó, no olviden suscribirse a mi canal y darle like para no perderse de los siguientes. Adiós.